Muy bienvenidos a estas pláticas acerca del matrimonio y la familia católica, tal como Dios las ha pensado desde toda la eternidad, tal como Dios nos las ha revelado a todos nosotros, para que podamos alcanzar la gloria celestial. Nos ponemos en la presencia de Dios, pidiendo a la Santísima Trinidad, pidiéndole a la Sagrada Familia de Nazaret que podamos penetrar cada vez más en los misterios del plan amoroso de Dios para con nosotros y nuestros hogares. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Glorioso San José, esposo de María, en todos los instantes sé tú mi amparo y guía, y no me desampares en mi última agonía. Amén. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hemos estado viendo la familia según el ideal de Dios para nosotros, para que lo conozcamos, lo procuremos ir asimilando, ir haciéndonos cada vez más acordes a su divino plan. Hemos visto cómo debe ser la familia profundamente religiosa. La virtud de la religión viene de religar, une a la criatura con su creador, une a Dios nuestro Señor con los cristianos, con sus hijos de la tierra, que lo aman, que lo sirven, o que al menos quisieran hacerlo, le suplican su auxilio. Entonces, la virtud de la religión une a los hombres con Dios. La virtud de la religión verdadera, ¿se entiende? Y vimos también que el siguiente rasgo de la familia, tal como Dios la ha pensado para nosotros, supone el que se rinda culto al trabajo y practique la sobriedad y el ahorro. Tenemos una tarea, y una tarea común, marido y mujer. Tenemos unas prioridades en función justamente de esta familia que vamos construyendo con el auxilio de Dios. Exige ahorro, trabajo, exige una tarea común. Y el tercer aspecto tan hermoso de la familia, tal como Dios se la presenta a los hombres, se la ofrece a los cristianos, aspirar a formar de ella una familia numerosa. Aspecto indudablemente hoy por hoy ha sido sumamente atacado por los enemigos de Dios, de la religión, por los enemigos del hogar cristiano. Y quedamos la última vez en función de esto, también por la sorpresa que produce este aspecto, ver el texto, digámoslo así, más importante referente a la familia numerosa, con el arte literario también muy bonito del Papa Pío XII, haciendo una alabanza de este gran ideal de la familia llena de la bendición de los hijos. Entonces vamos a leer algunos trechos de este texto, de tal manera de que nos ayude a que eche raíces en nosotros este ideal. Ideal que por supuesto muchos esposos pueden tener y que no se concreta simplemente porque los divinos designios, Dios nuestro Señor no ha determinado darle muchos hijos. Algunos
le piden muchos hijos y no les da muchos hijos. A otros le piden hijos y no reciben ningún hijo. Es un don de Dios. Pero está el ideal que quisiéramos, Señor, estamos a tu servicio, si tú quieres darnos esta bendición, estamos a tu disposición. Entonces, este ideal es muy hermoso y es muy importante que lo tengamos en su altura, de tal manera de no solamente de guardarlo en el corazón, sino que compartirlo. Qué bonito sería, ¿no es cierto? Por ejemplo, que un muchacho y una muchacha que se están conociendo, que están considerando la posibilidad, si las cosas maduran bien, en razón de formar eventualmente una familia, o de casarse como Dios manda por la Santa Iglesia. Y bueno, uno de los temas que tienen que conversar es, y bueno, ¿y si Dios nos da muchos hijos? Ah, no, yo no estaría dispuesto, dijera uno. Ah, pero es que yo lo que siempre he deseado tener una linda familia, tener mucha familia. Son cosas importantes a conversar. Porque como les decía el otro día, se pueden poner de acuerdo en si vamos a tener una palomita o dos palomitas, si vamos a tener un perro y un gato o dos perros solamente. Pero el número de hijos, eso ya estamos hablando de cosas de otro orden. Son bendiciones de Dios. Entonces, ¿estoy dispuesto a recibir las bendiciones de Dios? ¿Estoy dispuesto a acoger el llamado de Dios a formar una familia numerosa, por ejemplo? Son cosas que son muy relevantes. Y también porque tenemos que saber que una de las muestras, digamos, de un corazón generoso llamado a formar una familia es justamente ese. Me encantaría que Dios me bendijera con muchos hijos. Entonces, claro, uno va viendo con la gente con la cual se trata, con los grupos de amistades, de buenas amistades, va viendo quiénes tienen los mismos principios, los mismos ideales, los mismos afanes, de tal manera de, eventualmente, ¿no es cierto?, habiendo coincidencias en cosas tan importantes, bueno, puede ser esta la persona que me convenga. No lo voy a comenzar a conocer a él o a ella ya estando casados. Eso hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes si quieres formar una familia bien sólidamente. Entonces, le leo algunos de estos trechos por ser un aspecto muy importante a tener en claro. Decía el Papa Pío XII lo siguiente: el maravilloso plan de la sabiduría eterna ha conferido a toda la paternidad humana el destino de preparar una familia escogida para el cielo, donde el amor de Dios uno y trino la envolverá en un abrazo singular y eterno y se dará a sí mismo como la herencia que ha de hacerla perfectamente feliz. Noten ustedes que nos dice el texto que en el plan de Dios está que las familias se reúnan en el cielo. Por supuesto, ¿no es cierto? Para reunir la familia en el cielo, cada uno tiene que querer salvar sus almas. Pero en el plan amoroso de Dios está el afán de que las familias se reúnan en el cielo. ¿Cuántas veces la pregunta? ¿Nos reconoceremos en el cielo? ¿Podré distinguir a la que fue mi mujer y la madre de mis hijos en el cielo? ¿A mi marido? ¿A mis hijos? ¿A mi madre? ¿A mi padre? No le quepa duda que sí. Es el plan amorosísimo de Dios. Y Dios mismo se nos dará en herencia. Dios mismo será nuestra riqueza en el cielo. Entonces, tiene mucho sentido que el Papa Pío XII ponga esto como principio de su enseñanza al respecto, porque cuando uno tiene como herencia a Dios, ¿por qué voy a querer compartir una herencia tan maravillosa, tan abundante, con dos, cuando que podrían ser con 8?
¿Por qué la voy a compartir con 3 cuando podrían ser con 10? Si Dios quiere, se entiende. Si el gran problema entonces que está detrás de esta guerra a la familia cristiana, a la familia numerosa, tal como siempre la respetó, la amó el sentir del pueblo católico, es la falta de fe en la eternidad. Es el materialismo, el ateísmo práctico. No te dicen que no creas en Dios, pero sí que no puedes creer que es importante en recibir los hijos que Dios te quiera dar. Es más que tiene que ver Dios con eso. Es que Dios tiene que ver todo con eso. Porque quiere darse en herencia a este hombre, a esta mujer, cristianos, con estos niños que serán su corona en la gloria. Una corona abundante, bendito sea Dios, es que tenemos la herencia divina. Dice el Papa Pío XII. Las cosas son aquellas que fueron grandemente bendecidas por Dios y que son especialmente amadas y apreciadas por la Iglesia como su tesoro. Pues estas familias ofrecen un testimonio particularmente claro de 3 cosas que sirven para asegurar al mundo la verdad de la doctrina eclesiástica, la sensatez de su práctica y que redundan por el buen ejemplo en gran beneficio de todas las otras familias y de la sociedad civil misma. Entonces son especialmente bendecidas por Dios. Nadie puede dudar que el matrimonio de San Enrique Emperador con Santa Cunegunda fue bendecido por Dios. Estaban casados por la iglesia y fueron muy santos y los 2 están en la gloria del cielo. Pero fue un matrimonio virginal, un matrimonio que no tuvo la bendición de los hijos. Dios quiso para ellos otra bendición de otro orden. Una bendición que evidentemente no es muy común. Que un matrimonio sirva a Dios en la virginidad. Entonces, la bendición más común es que un matrimonio sirva a Dios en la paternidad, en la fecundidad del amor esponsal. Y bueno, evidentemente que la bendición de la fecundidad, entre más abundante sea, son más bendiciones. Un niño es una bendición, qué duda cabe. Padre, que Dios me dio solamente 2 bendiciones. Bueno, es que Dios es el dueño de las bendiciones. Dios sabrá por qué es eso, en el cielo lo entenderemos. Yo hubiera querido más, Padre, bendito sea Dios, está muy bien, tiene un corazón grande usted. Pero a otro le dio más bendiciones. Dios es el dueño, el que tiene derecho a decir a quién le da cuántos y por qué, y el por qué reservárselo. Pero son indudablemente más bendiciones los que reciben más hijos, en la bendición de la fecundidad esponsal. Y son una muestra de la doctrina eclesiástica, de que la doctrina de la Iglesia es la verdadera, acerca de la naturaleza misma del matrimonio y del amor limpio, puro, entre un hombre y una mujer cristianos. Que su práctica no es algo que contraríe la naturaleza, está lleno de sensatez. Es la expresión natural del amor entre el hombre y la mujer, que se despliega según las leyes que Dios mismo puso, cuando se respetan estas como corresponde. Y el tercer elemento que dice el Papa es el ejemplo que dan a las otras familias. Y dense cuenta que si hay algo que hoy en día no se da con frecuencia, por desgracia, es más bien cada vez más escaso, es el ejemplo de otras familias donde son una muestra visible, con la bendición abundante de los hijos, que el matrimonio, por institución divina, está ordenado, en primer lugar y sobre todas las cosas, a propagar la raza humana y llenar el cielo de elegidos.
Y se propaga la raza humana justamente para llenar el cielo de elegidos. Entonces, ante la avalancha de malos ejemplos, la televisión, el cine, la literatura, la educación corrompida que se da en los colegios, en las universidades, una verdadera apostasía acerca de las enseñanzas de Dios sobre el hogar cristiano. Qué ejemplo hermoso, más importante, el de una familia verdaderamente católica, donde los esposos que han sido abundantemente bendecidos por Dios son un testimonio viviente de este plan amoroso de Dios para con sus hijos. Donde quiera, dice el Papa, donde quiera que se encuentren familias numerosas, estas dan señal de salud física y moral de un pueblo cristiano, de una fe viva en Dios y de confianza en su providencia, de la feliz y provechosa santidad del matrimonio católico. Hay muchos testimonios en este sentido, muchas muestras de la realidad de este párrafo. Es impresionante, por ejemplo, Holanda, que se transformó en el antro del liberalismo moral más horrendo. A principios del siglo XX, los católicos eran una minoría minúscula. Una minoría minúscula. Y pasados los años 50, los católicos, por ser fieles a las leyes santas del matrimonio, se transformaron en prácticamente el 40-45% de la población, con un gran despliegue de vida católica, de misioneros por el mundo entero, una obra verdaderamente increíble. Y podríamos decir que efectivamente fue una rabia tal la que le produjo a Satanás que se ensañó con la Holanda católica y se transformó en un acto de modernismo teológico y por lo tanto de corrupción, porque el modernismo teológico lleva a la corrupción de las costumbres cristianas. Les pongo otro ejemplo, el ejemplo de Canadá. En Canadá, la gente de una generación para más arriba de uno, digámoslo así, eran todos miembros de familias de 13, 14, 17 hermanos. Una cosa impresionante. Y fue justamente ese vigor de un catolicismo muy intenso que salvó la cultura católica que estaba identificada en Canadá de una manera especial con la cristiandad católica francesa en esas tierras. Una vez más, el demonio se ensañó con la cristiandad católica francesa del Canadá y se vino abajo la vida cristiana de ese gran reino. Noten ustedes en nuestros países, todos pueden decir que sus abuelos eran de familias numerosas seguramente, o muchos, digamos, ¿no es cierto? En la medida que Dios daba abundancia de hijos. Y hoy en día, ¿dónde se ve eso? Son excepciones heroicas. Entonces, les vuelvo a leer este párrafo. Donde quiera que se encuentren familias numerosas, estas dan señal de salud física y moral de un pueblo cristiano. Si hay algo que hoy día se puede ver, es la enfermedad física y moral del pueblo cristiano. Al haberse silenciado, cuando no haber sido objeto de burlas por parte de muchos de aquellos que debieran haber defendido el ideal católico, y nos hemos reducido a unos hogares minúsculos
donde simplemente se desconoce este ideal enseñado tan claramente por Dios nuestro Señor, de la familia numerosa, de la bendición de la familia numerosa. Es señal de una fe viva en Dios y de confianza en su providencia. Acuérdense lo que les dije, el texto del Evangelio de San Mateo, que podríamos llamarlo el texto constitucional, constitucional de un hogar cristiano. Confianza en la divina providencia, capítulo 6, versículo 25 y siguiente. No se los voy a leer de nuevo. Pero esa confianza en la divina providencia. Dios nos ama y nos ama con amor infinito. Y murió en la cruz por nosotros y por cada uno de los hijos que te quiere dar y que no has recibido por ahora. Porque no has tenido oportunidad. Pero dense cuenta lo que significa, ¿no es cierto?, que Dios haya muerto en la cruz por tus hijos que todavía no has recibido. Y qué tremendo sería que Dios haya muerto en la cruz por tus hijos que no has querido recibir, que simplemente no existen, porque no los quise tener, porque quise rechazar el llamado amorosísimo de Dios a que tuvieras una nueva bendición con un nuevo hijo. Eso nos dirá en el día del juicio, ¿no? Para aquellos que lo hicieron culpablemente, ¿se entiende? Y el ángel de la guarda de ese niño aparezca y diga: yo estoy todavía sin pega, digámoslo así, sin trabajo. Porque el niño que está destinado a que yo lo cuidara, a que yo lo llevara al cielo, resulta que no está aquí. Tremendo. Y dice este texto, seguramente una de las aberraciones más perniciosas, escuchen bien, una de las aberraciones más perniciosas que ha aparecido en la sociedad moderna de tendencias paganas es la opinión de aquellos ansiosos por clasificar la fecundidad del matrimonio como un mal social y que sostienen que cualquier nación que sea de esta manera afligida debe hacer un gran esfuerzo y utilizar cualquier medio para curar la enfermedad. ¿Quién es el primer propagador de estas aberraciones más perniciosas del mundo moderno hoy en día? La ONU, que se ha transformado, desgraciadamente, en un organismo contrario a todo el orden cristiano. Las ideologías mundanas, liberales, socialistas, comunistas, marxistas, de todos los colores mundanos que ustedes quieran ponerle. ¡Qué horror! Aberraciones más perniciosas. Son contrarias al hombre, son contrarias a las almas, son contrarias a la familia, son contrarias al esposo, son contrarias a la madre, porque son contrarias a Dios, porque no quieren que Dios tenga más hijos. Son satánicas. Cualquier medio les parece justo para sus planes de maldad. Y agrega el texto: esta es la base para la propaganda que pasa con el nombre de planificación familiar. Es la base de la propaganda que pasa con el nombre de planificación familiar. Ya no es Dios quien tiene sus planes de amor eternos para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que nos planificamos. Somos nosotros los que vamos a hacer las cosas a nuestra pinta. Pero usted, Señor, se va a morir.
y va a tener que darle cuentas a Dios de no haber respondido a sus planes amorosos de amor, a sus planes eternos de amor, como ese rico del Evangelio. Y vamos guardando riquezas, y vamos, y ampliemos aquí el local para tener más reservas todavía. Desgraciado, hoy mismo te morirás. Hoy mismo te morirás, dice el Evangelio. En ocasiones, lo dice el Papa Pío XII, en ocasiones es promovida estas aberraciones más perniciosas por personas y organizaciones que inspiran respeto a causa de sus posiciones en otros campos, pero que desafortunadamente han tomado una postura en esta cuestión que debe ser condenada. Hablando en otros tiempos, ¿no es cierto?, donde en otras cuestiones podían tener posiciones legítimas, positivas. Hoy por hoy, desgraciadamente, la ONU en todos lados siempre promueve lo mismo. No hay ninguna beta de la ONU que no esté dedicada a promover el aborto, la ideología del género, el feminismo ateo, y suma y sigue. Es un horror de maldad. Y agrega el documento, hay que destruir los prejuicios que tienden a hacer que el matrimonio y sus sabias normas, el matrimonio tiene sabias normas porque ha sido hecho por alguien muy sabio, no lo olvidemos, que es el tatita Dios, la sabiduría infinita. No hay nada que no haga sin sabiduría. ¿Qué sabiduría? La de Dios en las normas que le ha dado al santo matrimonio. Entonces hay que destruir los prejuicios que tienden a hacer que el matrimonio y sus sabias normas se sometan a las metas reprensibles del orgullo y del egoísmo de la sociedad o de los individuos. Egoísmo de la sociedad y de los individuos. No solamente los individuos son egoístas, las sociedades son egoístas. Las ideologías mundanas son egoístas. Desde el liberalismo, por el nacionalismo, por el socialismo, anticristianos, son todos egoístas. No quieren servir a Dios. Se oponen al plan amoroso y eterno de Dios para llevar a las almas al cielo. Son egoístas. Nosotros nos tenemos que oponer a esto. Deploramos en particular aquella sección de la prensa, de los medios de comunicación, podríamos decir, que de vez en cuando vuelve a tomar la cuestión con la obvia intención de confundir a las gentes y llevarlas al error con pruebas engañosas, con encuestas discutibles e incluso con declaraciones falsificadas de un clérigo o de otro. No sé si les parece conocido. En aquel entonces había todavía un cierto sentido de pudor. Hoy en día ya no lo hay. No es que ahora de vez en cuando, no, ahora siempre. Una familia numerosa es objeto de burla de todo el mundo. Una mujer que está esperando, una esposa cristiana que está esperando su tercera guagua, es objeto de burla y de rechazo, de comentarios. Es Satanás que patalea. Pero ¿cuánta gente lo sirve? Algunos conscientemente, otros no, ¿no es cierto? Pero dense cuenta el mal que se ha hecho, cómo se han corrompido las mentes, qué lejanas están del sentir cristiano.
qué lejos están de la mente de Dios. Por eso una cosa que hay que hacer es la unión de las familias, la unión con sus sacerdotes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, ver iniciativas de juntar fondos, de tener un fondo de ayuda, de auxilio a las familias numerosas que puedan pasar algún mal momento. Nosotros estamos en guerra contra aquellos que rechazan la familia numerosa, porque es el querer de Dios, el ideal de Dios, es el querer de sus planes de amor para muchos. Para muchos, porque los llama eso. Para todos, porque debemos cooperar, poniendo todos de nuestra parte. Por ejemplo, los que no han recibido la bendición de numerosos hijos o no han recibido la bendición siquiera de hijos estando casados, una prueba dura para unos esposos que se aman, obviamente, pero pueden contribuir a las familias numerosas, rezar, defender el ideal católico de la familia numerosa. Y los sacerdotes, ¿para qué decir, no es cierto? Como profetas de Dios, como defensores de la honestidad, del amor conyugal. Y se cuenta que ya el Papa habla de declaraciones falsificadas, falsas, provenientes de clérigos. No, que un sacerdote me dijo. Ojalá que no lo haya dicho, ¿no es cierto? Ojalá que sea un malentendido. Pero en todo caso, pareciera que no fue claro. Eso por lo menos. Porque si la gente no tiene el sentir sobre la familia numerosa, ¿por qué es? Porque ponemos la excepción sobre la regla, porque ya no es la regla lo que manda, son las excepciones. El mundo al revés. El mundo al revés. Como lo veíamos en la plática anterior. Y agrega el pontífice: a todos los católicos exhortamos que den amplia difusión al principio, firmemente fundado sobre la verdad, de que el único modo de proteger la salud física y moral de la familia y de la sociedad es mediante la obediencia de todo corazón a las leyes naturales, o mejor dicho, las leyes dadas por el Creador, y sobre todo fomentando un sincero y sagrado respeto hacia ellas. Dense cuenta que el rechazo a la familia numerosa está íntimamente unido al rechazo de la feminidad, al rechazo de la mujer en su condición femenina. El rechazo de la maternidad para la cual ha sido hecha la mujer. Es algo que está íntimamente relacionado. La que tiene el mal es la mujer. Es ella la que tiene los hijos en sus entrañas. Esa es la idea que se transmite, claramente o sutilmente. Y de ahí las aberraciones repugnantes que, por desgracia, seguramente ya a todos les ha tocado escuchar, de el pseudo-feminismo ese que es abiertamente ateo, anticristiano, que de feminidad nada. Es odio a la mujer, es odio a la naturaleza femenina. Pero está aquí el origen, el rechazo a la familia numerosa, el rechazo a la maravilla de la maternidad. Y todos los católicos tenemos que hacer, nos dice el texto, la difusión de este principio. Se trata de la ley de Dios, no se trata de una ley de la iglesia. No es el papa tal o cual que dice que manda al respecto. No, señor, es el divino salvador del mundo. Es el Dios creador de todas las almas.
Es Dios, el autor del matrimonio, el que establece estos principios. Y la iglesia, por supuesto, con su papa a la cabeza, con su obispo, con sus sacerdotes, que tiene que defender esto y defenderlo hasta la muerte. Es motivo de martirio esto. Y obvio. Usted, señor cura, diga que los esposos pueden tener el legítimo derecho de rechazar la fecundidad y usar dispositivos contrarios a la santidad del matrimonio. No, señor. Es que le voy a pegar un tiro. Mire, yo no puedo aprobar el pecado. Morir antes que pecar. Así de serio es, y claro que sí, pues. Si es pecado mortal el atentar contra la santidad de las leyes que regulan en la sabiduría de Dios la intimidad matrimonial. Estamos hablando de cosas más serias, imposibles. Porque Dios, con esa gravedad de esas leyes, resguarda las fuentes de la vida. Y de allí el respeto que se le enseñó a la cristiana católica respecto a la mujer, cuando verdaderamente había respeto hacia la mujer. En esa sociedad que tanto denostan hoy en día, era cuando la mujer estaba considerada en su grandeza, porque se veía en ella el reflejo de las bendiciones de Dios. Y era el templo donde Dios produce la bendición más hermosa de los esposos, la bendición de los hijos. Por una intervención especial de Dios, como nos lo enseña la doctrina católica. Porque exige de Dios su intervención particular para crear un alma inmortal para ese cuerpecillo, minúsculo, pero de un ser humano que va a resucitar al final del mundo y cuya alma es inmortal y existirá para siempre, por lo tanto. A los niños hombres se les decía que no podían tocar a las niñas mujeres ni con el peto de una rosa, faltarle respeto por nada. Son niñitas mujeres. ¿Ya? Con toda razón. Y agrega el pontífice de aquel entonces: se podrían dar pruebas irrefutables de la aberración de las teorías del control natal y del daño que viene como consecuencia de ponerlas en práctica. Pero hasta que no haya una sincera determinación de dejar que el Creador continúe con su obra como él desea, entonces el egoísmo humano siempre encontrará nuevas sofisterías y excusas para callar la voz de la conciencia hasta donde pueda y seguir con sus abusos. Miren qué interesante esto, porque el Papa dice que no es solamente una cuestión de inteligencia, de argumentar y demostrar con toda precisión de que se tratan de leyes sacratísimas que vienen del Altísimo. Dice el Papa que hay un problema en el corazón. Se pueden dar pruebas irrefutables, pero hasta que no haya la sincera determinación de dejar de ponerlas en práctica, de dejar que el Creador continúe con su obra. ¿Se cuenta el egoísmo? El amor desordenado de nosotros mismos, hasta despreciar el amor de Dios, hasta rechazar a Dios de nuestras vidas, hasta rechazar a Dios del amor entre los esposos. Como si Dios no tuviera nada que ver ahí. Por eso los esposos, por favor, pídanle a sus sacerdotes que les bendigan el lecho conyugal, con una bendición tan hermosa del ritual romano tradicional. Altar era llamado por los antiguos.
quieren atontar a los hombres con estas ideologías contrarias a la vida, contrarias a la familia numerosa. Y decirles que no, que son cosas de otra época, hay que burlarse de los que son generosos en su vida matrimonial, los que acogen la bendición de los hijos que Dios les quiere dar. Entonces, toda esa campaña es justamente para ver si logran aturdir las conciencias de la gente. Por lo tanto, ¿cuántas almas se perderán por haber rechazado la ley de Dios, por haber pecado contra la ley de Dios? Qué responsabilidad de aquellos que promueven estas campañas de maldad. Qué pecado más horrible, de escándalo. Ahora, continúo con el texto, ahora el valor del testimonio ofrecido por los padres de familias numerosas no yace solo en su rechazo contundente y unívoco de cualquier compromiso deliberado entre la ley divina y el egoísmo humano. No solamente en eso. No puede haber compromiso entre la ley divina y el egoísmo humano, dice el Papa, sino también en su buena disposición de aceptar alegremente y con gratitud estos dones inestimables de Dios, sus hijos, en la cantidad que a Él le plazca mandar. En la cantidad que a Él le plazca mandar. ¡Qué alegría! Estoy esperando de nuevo que una esposa le diga a su marido, será para darle un beso y un abrazo seguro a la señora, pues. Será para celebrar en familia. Les cuento una experiencia personal porque estas cosas uno las ha vivido o no las ha vivido nomás. Pero todavía me acuerdo cuando mi padre nos convocó solemnemente a los más grandes en el Perú, en la ciudad de los Reyes, en ese país maravilloso del Perú, y nos anunció que íbamos a tener hermanos. Y nos mostró la foto de la radiografía. Nos dijo, aquí está tu hermano. La emoción no podía ser más grande. Y después nos dijo, pero no es uno solo, son dos más encima. Eso ya fue el alacabose. La alegría de que viene un hijo, y que viene el segundo, y viene el tercero, y viene el quinto. Si Dios quiere. Alegría, no tristeza, alegría. Y el Papa dice una cosa de sumo interés, y que puede explicar, sin lugar a dudas, muchos males, muchas tristezas, muchos enredos del diablo en el corazón de tantos esposos que han sido desgraciadamente engañados con estas propagandas contrarias a la natalidad, contrarias a la familia numerosa. Dice, esta actitud libera a los matrimonios de las ansiedades y remordimientos opresivos. Y en la opinión de médicos excepcionales, crea las condiciones psicológicas ideales para el sano desarrollo de los hijos nacidos a partir del matrimonio. Para una mujer cristiana, casada como Dios manda, tener 9 meses en sus entrañas a un hijo lleno de tristeza, le hace mucho mal. Tiene que estar llena de alegría, porque esa tristeza o esa alegría se la transmite a la criatura que tiene en su seno. No va a ser el mismo desarrollo para esa criatura, si esa madre está contenta o no, si ese padre está contento o no.
Es impresionante cuando a uno le cuentan los matrimonios que están esperando familia. Y a uno le dicen, padre, cómo la guagua, el bebé, se siente sí, que lo están queriendo, que lo están llamando, sí, impresionante. ¡Qué maravilla! Sí, Diosito es de una sabiduría y de un amor. Qué duda cabe. Es una muestra maravillosa. Cuántas tristezas, cuántas amarguras, cuántos niños debilitados en sus psicologías, en sus fuerzas, porque vienen de todo un enredo de tristezas a causa de esto. Y agrega, pues justo en el comienzo de estas nuevas vidas, elimina todas esas preocupaciones y alteraciones que tan fácilmente pueden dejar marcas físicas o fisiológicas en la madre o en el hijo. Somos unión de cuerpo y alma. Si no está creciendo una uña en esa mujer, está creciendo un hijo. Un hijo que está llamado por Dios a ser recibido con amor. Y no solamente por ella, sino por su marido. Y no solamente por el marido, sino que por ella, por su madre. Y por todos los niños, si tiene hermanitos ya. Es una hermosura esto. Es una grandeza lo que Dios quiere para los esposos. Asombrosa. Qué grandeza, qué dignidad la del matrimonio, colaborar con Dios en esto. En procrear. En crear personitas humanas. Eternidad. Y Dios las quiere para el cielo. ¿Por qué vamos a arruinarlo todo e irnos al infierno? Un disparate. No tiene ni pie ni cabeza. Continúa sobre otro punto el texto diciendo acerca de la salud física y moral. El buen sentido común, siempre y en todas partes, consideraba que las familias numerosas, se cuenta ya, se nota que hay guerra contra las familias numerosas. El buen sentido común, siempre y en todas partes, consideraba que las familias numerosas eran una señal, una prueba, una fuente de la salud física. Y la historia no se equivoca cuando indica que la principal, escúchenme bien, la principal causa de la decadencia de los pueblos es la violación y el abuso de las leyes que gobiernan el matrimonio y la procreación. Por eso, en el lenguaje tradicional de la iglesia, en el lenguaje de los santos, de los doctores, de los teólogos, al pecado contrario a la ley santa de Dios, se le llamaba el pecado de Onán, el onanismo. Ya la misma palabra es fea. Sí, claro, es que significa algo muy repugnante, muy feo, muy hediondo. ¿Qué inmundicia es esa? Dios ha hecho el matrimonio para algo santo. Dios ha hecho el matrimonio para participar de su paternidad. Dios ha hecho el matrimonio para llenar el cielo de elegidos. Y usted lo mete en la inmundicia. ¿Pero qué tipo de monstruo es usted? ¿Qué tipo de monstruo es usted? ¿O se ha transformado usted? Y esa inmundicia significa, sí o sí, la degradación de la mujer cristiana. Como nunca se ha visto jamás en la historia de los hombres. Porque ya a los niveles que hemos llegado ya no tienen parangón ni con los tiempos de los paganos, yo creo ya. La principal causa de decadencia de los pueblos. Todos estos gobernantes contrarios a la familia, todos estos legisladores en nuestras naciones, con estas leyes contrarias a la vida, contrarias a la vida del niño que está por nacer,
leyes favorables a la anticoncepción, leyes que imponen todo este tipo de repartijas de métodos inmundos, de corrupción con una educación, pretenden llamar la educación, ¿no es cierto? Es simplemente corrupción de menores. Sepan que todos esos están trabajando por su propia condenación eterna, si no se arrepienten y reparan el mal espantoso que hacen. Y van a pasar a la historia como los destructores de nuestras sociedades. De eso no cabe duda. Porque la principal causa de decadencia de los pueblos es la violación y el abuso de las leyes que gobiernan el matrimonio y la procreación. Lejos de ser un mal social, las familias numerosas son una garantía de la salud moral y física de un pueblo. En los hogares donde los llantos, aquí viene unas palabras preciosas, ¿eh? Aquí está el talento literario de primera categoría. En los hogares donde los llantos del bebé resuenan siempre en la cuna, florecen espontáneamente las virtudes y se hace huir al vicio, como si hubiese sido perseguido por la niñez, renovada allí como el aliento fresco y vigorizante de la primavera. Es que la inocencia de los niños nos recuerda al cielo. Es por eso que el diablo está ensañado en contra de los niños. ¿Se cuenta? Quieren ahora, dice la noticia, quieren llevar hoy día, creo que es en Francia, se puede matar a la guagua a los 9 meses. ¿Se cuenta? El gobierno de Clinton en Estados Unidos se permitía a la guagua mientras estaba naciendo matarla ahí mismo. Son monstruos de maldad los que hacen eso. No tienen ninguna justificación. Y continúa el texto pontificio, así que dejad que el débil y el egoísta tomen ejemplo de vosotros. Así ver si viéndolos a ustedes, ¿no es cierto?, despiertan los pobres. Dejad que la nación os siga amando y agradeciendo por todos los sacrificios que habéis asumido para criar y educar a sus ciudadanos. De igual manera, la Iglesia está complacida porque les permitís ofrecer grupos cada vez más grandes y sanos de almas para la actividad santificadora del Espíritu Divino. Necesitamos urgente familias dispuestas a abrazar con todo su corazón el ideal de Dios. Matrimonios con un corazón grande que estén dispuestos a abrazar el llamado de Dios a formar una familia numerosa. Es de urgencia. Es más, yo diría de vida o muerte en estos momentos. En una sociedad que se cae a pedazos en todos lados. La familia numerosa es considerada, por lo general y con buena razón, como prueba del hecho de que la fe cristiana se vive como debe ser, pues el egoísmo que nos acabamos de señalar como el principal obstáculo para el crecimiento de un grupo familiar no puede ser vencido exitosamente sin recurrir a los principios morales y religiosos. La falta de familias numerosas, en buena medida, es la muestra de la falta de religión. Que reitero, estamos hablando de aquellos que culpablemente rechazan, ¿no es cierto?, la responsable. ¿Cuánta gente que quisiera tener más hijos y Dios no conozca? ¿Cuánta gente que quisiera tener hijos y Dios no conozca? Las metas y métodos de las políticas demográficas degradan la dignidad de la familia y de la persona al colocarla en el mismo nivel de las especies inferiores.
¡Qué horror! Como a una gatita la van a esterilizar a usted, como una perrita, como una vaquita. ¿Cuánto? ¿Nunca se había visto una cosa igual? Y esto lo hacen con políticas promovidas por la ONU y por nuestros gobiernos con el dinero de su bolsillo. Es decir, ya, es para no creerlo. ¿A dónde hemos llegado? Esto parece las antesalas del infierno. Le tenemos que pedir a la Virgen Santísima, a la Madre del Amor Hermoso, la conversión de nuestra mente para dejar de pensar como piensa el mundo con sus ideologías inmundas. Comenzar a pensar y amar la doctrina de Jesucristo sobre la familia, las enseñanzas de Dios para los esposos. Pero impresionante. Poner al hombre, al matrimonio, a la familia, al nivel de las especies inferiores. Es que parece película de terror. El problema es que hace tiempo que está una película de terror con todo lo que estamos viviendo todos. ¿Eh? Es increíble. Usted se cuenta con esta crisis del coronavirus, con todo este entuerto que estamos padeciendo todos. Ahí la ONU, ahí los gobiernos preocupados de que no se pueden hacer los abortos que necesitamos. Le faltan respiradores, pero no le falta la repartija de sus instrumentos inmundos en las cajas para todo el mundo. Es una vergüenza. Un escándalo que no tiene nombre. Entonces, creo que el tema es de tal magnitud. Hasta aquí llegamos. En la siguiente oportunidad terminamos el texto que es tan relevante para ir sintonizando con el cielo, con el sentir de Dios sobre todas estas cosas tan importantes, tan hermosas, tan necesarias conocerlas para la felicidad eterna de nuestras almas y también para la felicidad, que eso es muy interesante tenerlo presente, a la felicidad nuestra como esposos y como padres de nuestros hijos, y la felicidad de nuestros hijos. No les cuento la cantidad de veces que me ha tocado escuchar niños llorar a uno en colegios porque viven solos y uno les dice, bueno, rézale a Diosito para que Dios mediante tengas un hermanito, para que Diosito le dé a tu papá y a tu mamá otro hijo y tengas tu otro hermanito. No, es que mis papás no quieren tener hijos. Es una cosa de una tristeza desgarradora. Tristeza desgarradora. Y en este país, estamos entre los países del mundo donde hay más suicidios de niños por la soledad que padres. Es decir, ¿qué duda cabe que es el diablo? Satanás en persona. A ver, lo que trae la pena de la excomunión es el aborto realizado efectivamente, ¿no es cierto? Y bueno, hay que arrepentirse de haber ofendido tan gravemente a Dios y confesarse con el sacerdote que tiene las facultades para levantar la excomunión, porque el aborto quedan excomulgados, el médico, personal de enfermería, todos los que participan, que colaboran
¿no es cierto?, en el crimen del asesinato de una criatura. ¿Tiene perdón ese pecado? Sí, a Dios gracias, tiene perdón, porque Dios es más grande que todos los pecados, aun cuando los pecados lo hieren a Dios de una manera tremenda, que muestra más clara, ¿no es cierto?, la muerte sangrienta de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Calvario. El pecado no deja indiferente a Dios. Cada pecado es como crucificar de nuevo a nuestro Señor. ¿Cómo se repara esto? Bueno, lo primero es pedir perdón, ¿no es cierto? Lo primero es arrepentirse y confesarse, volver a estar en gracia de Dios. Y la manera de reparar este pecado, bueno, una es, en el caso de los casados, que han sido arrastrados por esta ola de insensatez, de desprecio de la ley divina, bueno, es comenzar a vivir santamente sus deberes conyugales, los sagrados deberes del matrimonio. Que Dios, con tanto amor, imprimió en la naturaleza del matrimonio justamente para la felicidad y salvación eterna de los esposos. Entonces, aprender a amarse santamente, como Dios manda. Porque el mundo no ama de verdad y el mundo no sabe del verdadero amor. Entonces, eso es lo primero. Después, hacer apostolado familiar. ¿Cuánta gente que vive enredada en todos estos pecados, en estos crímenes contra la majestad divina, contra el amor de Dios? Y nadie ha tenido el coraje de decirle con caridad de que son pecados gravísimos. Pecados que ponen a las almas en peligro de condenación eterna. De morirse así sin arrepentirse. Pecado de rechazar tener que vengan niños a este mundo. Dense cuenta las sociedades europeas donde no hay niños. Se están cayendo los sistemas de seguridad sociales y todo. ¿Por qué? Porque no hay nuevas generaciones. Es decir, ha sido todo un castillo de papel lo que han hecho en todas estas ideologías modernas con este supuesto progreso material, pero con un progreso material de espaldas a Dios sin progreso moral y religioso. Con un paraíso materialista contrario al paraíso eterno de la gloria, al cual le hemos sido llamados. Entonces, tener la verdadera amistad con aquellos que tenemos, ¿no es cierto?, cerquita, y mira, tú cuentas que practicas tales cosas contrarias a la ley de Dios, y bueno, ¿eres consciente que eso ofende tanto a Dios y que te pone en peligro de condenación? ¿Eres consciente de la gravedad de lo que estás haciendo? Y aquí no vale que un sacerdote me lo dijo. Porque ese sacerdote, si dijo eso, Dios nos libre, ¿no? ¿Qué pecado horroroso ha cometido también? Entonces, seamos fieles a Dios, seamos fieles a la Santa Iglesia. Entonces, reparar, por supuesto. Y otra manera de reparar, ¿no es cierto?, es que no le podemos dar jamás el voto a políticos que son partidarios de estas leyes antifamilia, de estas leyes contrarias al hogar cristiano, contrarios a la familia bien constituida por la unión matrimonial del hombre y la mujer. Otra manera de reparar es justamente que hagamos uniones de familias en torno a sus sacerdotes, por ejemplo, ¿no es cierto?, para apoyar a otras familias que puedan estar en dificultad o que puedan necesitar algún respaldo, algún apoyo para seguir adelante. Un asociacionismo católico en ese sentido. Hay países donde existen asociaciones de las familias numerosas, que pueden hacer presión ante legisladores, políticos y defender sus legítimos derechos.
Y después, por supuesto, nunca olvidar que los pecados, hay unas obras para reparar a Dios de manera especial, en particular el ayuno, la oración y la limosna, que tienen muchas aplicaciones prácticas en relación a lo que hemos dicho. Pero qué duda cabe, es una inmundicia que no tiene nombre, una práctica como esa. Es decir, no se me ocurrió jamás que fuera una cosa que ya se comenta públicamente, porque debiera ser motivo de vergüenza y de censura social instantánea. Es que se dan cuenta, es la autorización al adulterio y lo celebramos juntos. Es inmundo. Es una inmundicia que no tiene nombre eso. Repugnante a los ojos de Dios y de toda persona sensata y honesta en su corazón. Es una muestra de la depravación en la cual estamos. No cabe duda de eso. Gravísimo pecado mortal, por supuesto. No cabe la menor duda. Es más, no sé cómo podría alguien alegar que no se da cuenta de eso. Es decir, que es tan evidente su oposición a la ley natural que no sé cómo alguien podría argumentar de que no sabía. Claro que sí, claro que sí. Hay que tener claro, ¿no es cierto? Nunca jamás, bajo ningún pretexto, se puede violar la ley de Dios. Entonces, si por motivos de salud hubiera alguna complicación muy grave, ¿no es cierto? Un embarazo futuro, qué sé yo, eso no justifica jamás ninguna cosa contraria a la ley de Dios. ¿Mm? Eso por una parte. Por otra parte, una familia, un matrimonio, ¿no es cierto?, que ha tenido hijos, por supuesto que puede adoptar. Evidentemente no hay obligación de adoptar, pero si ven que se sienten llamados por Dios, reciben la vocación de Dios a adoptar un niño, a adoptar dos niños. Bueno, imagínense la hermosura de eso. Es un acto de caridad maravilloso, darle una familia a esos pequeñines que no tienen papá y no tienen mamá. ¿Mm? Verdaderamente una cosa muy linda, muy, muy linda, que exige una gran caridad. ¿Mm? Seguramente hay que prepararse, preparar a los niños de lo que va a significar esto, ¿eh? Pero algo verdaderamente de una caridad exquisita, de lo linda. La vinculación de la masonería con estos poderes mundiales, con estas políticas legislativas mundiales contrarias al orden cristiano, no cabe la menor duda al respecto. Porque son contrarios al orden de Dios, son contrarios al reinado de Jesucristo, son contrarios a la salvación eterna de las almas. No cabe duda de eso. Conviene leer el libro. Hay varios libros al respecto, ¿no es cierto? Pero siempre en estas cosas hay que leer cosas serias, digamos, del cardenal José Periacaro, Descorriendo el velo. Hay otros libros, digamos, y la encíclica Humanus Genus del Papa León XIII. Bueno, lo primero para defender el hogar es fortalecerlo viviendo con alegría, con generosidad, con fervor, la vocación a la cual han sido llamados los esposos cristianos. A veces la gente se imagina que para ser apóstoles de la familia, un matrimonio, salen de su hogar, dejan solo a los niños y se dedican a hacer apostolado en parroquias o por el mundo. Y bueno, ¿y sus hijos? Y la primera obligación que tienen los esposos es su propia casa. La primera obligación que tienen los esposos es para con sus hijos, es para consigo mismos, el uno con el otro y es para con sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, fortalecer nuestra familia. Entonces ahí, por ejemplo, hay varios medios, uno muy poderoso, si lo vivimos tal como ha sido inspirado por el cielo, la entronización del Sagrado Corazón de Jesús.
como rey de amor de nuestros hogares. La misma consagración, que son cosas complementarias, no se oponen, obviamente, la consagración de nuestros hogares a la Sagrada Familia de Nazaret, con el afán de imitar esa familia en sus virtudes. El esposo tiene en San José el modelo, la Virgen Santísima el modelo de la esposa, y los niños tienen el ejemplo maravilloso del niño Dios. Entonces, ese fortalecimiento interior, del cual salgan después nuevas familias, que van a querer replicar, evidentemente, la alegría, la felicidad de su propio hogar. Que es lo que se suele hacer, ¿no es cierto? Que todo el mundo tiende a repetir lo que ha visto en sus casas. Entonces, claro, hemos llegado a la situación que hemos llegado porque estaba en declive, estaba en debilitamiento el hogar cristiano. ¿Y para qué decir, no es cierto? Cuando en importantes ambientes eclesiásticos se ha debilitado el ideal católico, la mente de Dios acerca del hogar cristiano. Y han entonces sido los apóstoles de un antievangelio de la familia. Digamos las cosas como son, sin pelo en la lengua. Y han hecho un mal horroroso. Entonces, fortalecerse, dándose el marido a la mujer a sí mismo, dándose a sus hijos, enseñando a los hijos a llevar una vida en gracia. La oración en familia es de tal importancia, ¿no es cierto? No es obligatorio rezar el rosario en familia. Ciertamente es un ideal que sería muy lindo que lo procurasen abrazar. Como les dije la otra oportunidad, la familia que reza unida permanecerá unida. El famoso lema del padre Peyton. Y cuando se dé la ocasión, avergonzarse ante los demás y defender el honor de la ley divina ante el atropello que padece por parte de los hombres en estos tiempos de tanta maldad. Lo que tenemos que tener en claro es que la ley de Dios es categórica, que la naturaleza la hizo justamente para el mutuo atractivo, ¿no es cierto?, de los dos sexos, para que ese mutuo atractivo en el amor matrimonial se concierte en función de la propagación de la especie y de llenar el cielo de elegidos. Esa es la regla, esa es la ley. Entonces, ¿cuáles son las condiciones o requisitos para que eventualmente pueda ser legítimo la regulación lícita de la fertilidad en vistas, ¿no es cierto?, a tener familia, porque es para eso, no es para otra cosa? Lo vamos a dejar para otra ocasión, porque sería entrar en una serie de detalles que en este momento exigen precisión y por la hora no se puede, digamos, ¿no? Pero el Papa Pío XII, en su magisterio, es muy claro de que a propósito del método natural de regulación de la fertilidad, tiene por objeto, digamos, se corresponde que lo aprendan aquellos que puedan estar en necesidad de saberlo. ¿Me entienden? Entonces, los que no están en necesidad de saberlo, no es necesario que lo sepan, si no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque no necesitan. Entonces, a alguien que lo necesita se le puede enseñar, y claro que sí. Y por algo, Dios nuestro Señor en su sabiduría, una vez más, ¿no es cierto?, en su sabiduría, estableció estos periodos, digamos, de infertilidad temporal. Pero sin olvidar que toda la tradición cristiana también conoce la continencia, ya no parcial, sino total.
mientras haya una, digámoslo así, una urgencia por causas serias, que siempre es por causas serias, este recurso, que supone siempre, siempre, por lo tanto no hay excepción, el acuerdo de los dos cónyuges. El acuerdo de los dos cónyuges. El matrimonio es de dos, ¿no es cierto? Supone el acuerdo de los dos cónyuges. Entonces, yo no le puedo imponer al otro cónyuge en que no quiere lo que exige que sea de a dos. Entonces, ¿cómo le voy a imponer al otro cónyuge la continencia total o la continencia parcial cuando tiene legítimos derechos conyugales? ¿No? Y se niega a aceptar lo otro. No se puede, ¿no? No, no se puede, porque supone el acuerdo de los dos cónyuges. El acuerdo de los dos cónyuges para la continencia total, el acuerdo de los dos cónyuges para la continencia parcial. Pero bueno, creo que he dicho suficiente. Pero bueno, en alguna ocasión habrá que tratarlo más largamente. Ir aclarando aspectos medulares de la vida matrimonial católica, para gloria de Dios, para felicidad de los cónyuges temerosos de Dios, que quieren servir a Dios, que quieren abrir su corazón a este gran llamado que Dios les ha hecho, a la santidad conyugal, en el servicio, en el honor de los planes divinos. Dios los ama. No tengan susto de entregarse a Él. No tengan susto de poner como artículo de la constitución de sus hogares. Confianza, confianza en la divina providencia, confianza en la Trinidad Santísima que nos ama, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ama al esposo, a la esposa y a todos los chiquitines que les quiera dar y que ya les ha dado si han tenido ya la bendición de los hijos. Confianza, confianza. No desconfíen de Dios que los ama. Que como decía un sacerdote a quien quiero mucho y que es muy mayor y han descubierto cáncer, recen por él. Si la gente no confía en Dios porque creen que ellos se pueden amar más a sí mismos. Yo voy a estar mejor en mis propias manos. Yo me sé muy bien lo que yo necesito. No, es todo al revés. Es todo al revés. Confía en Dios, que Dios lo ama más a usted, que usted se ama a sí mismo. Porque usted tampoco se sabe amar bien a sí mismo. Confía en Dios, que lo ama a usted y ama a su matrimonio más que lo que ustedes pretenden amar su matrimonio. Confíen en Él, que Dios los ama. Y por lo tanto, obedezcan su santa ley. Siempre, sin excepción. Preguntaban por su canal, ¿no? De los católicos. Católicos jacobeos. Jacobeos. Preguntaron acá católicos jacobinos. No, los jacobinos, ¿no? Son enemigos los enemigos cristianos, porque eso es en Francia, los jacobinos. Jacobeo es por el apóstol Santiago. Jacobeo. El año jacobeo, el camino jacobeo, es todo en relación al apóstol Santiago. Bueno. Entonces teníamos que subir algunos videos y dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y me ofrecieron hacer un canal y ahí le pusimos este nombre, se nos ocurrió el nombre. Por el apóstol Santiago. Santiago el mayor, por si acaso, no es Santiago el menor, el protomártir, el primero que murió mártir por amor a nuestro Señor. Nada que ver con los jacobinos. Nada que ver con los jacobinos, que los jacobinos eran unos malvados llenos de odio a la religión católica. Les doy la bendición. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dominus vobiscum et cum spiritu. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amén. Que Dios los guarde, bendiciones y hasta la próxima.